Saludos, buenas. Les voy a estar hablando acerca de lo que es la planificación de recursos humanos. La planificación es una herramienta muy útil en las manos del Departamento de Recursos Humanos, donde ésta permite prever las necesidades de los recursos humanos de la organización para los próximos años y fijar los pasos necesarios para cubrir esas necesidades. Dentro de esa planeación, tenemos que permite esta herramienta atraer, mejorar, conservar los recursos humanos de una empresa y también la capacitación, retención y reclutamiento de los empleados. Tenemos los objetivos de la planeación de recursos humanos, entre ellos están como objetivos básicos: optimizar el factor humano de la empresa, asegurar en el tiempo la plantilla necesaria, cualitativa y cuantitativa, de desarrollar, formar y proporcionar al personal actual de acuerdo con las necesidades futuras de la empresa, y motivar al factor humano de la empresa, mejorar el clima laboral y contribuir a maximizar el beneficio de la empresa. Bueno, cuando nosotros nos referimos a optimizar ese factor humano de la empresa, nos estamos refiriendo al personal como tal. Entonces, optimizar es garantizar su buen funcionamiento, el mayor rendimiento posible, que eso es el principal objetivo, uno de los principales objetivos, con miras a los fines y objetivos de la empresa de acuerdo a la necesidad que ésta tenga. De desarrollar y formar y proporcionar al personal actual de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los objetivos que tenga esa empresa, de acuerdo a los fines, a la misión y la visión. Bueno, las relaciones que pueden tener estos planes y la influencia que pueden tener de recursos humanos con otros subsistemas de administración de recursos humanos es a nivel de lo que es el análisis del puesto y la descripción del puesto en sí. Porque de acuerdo al análisis del puesto, eso entra dentro de lo que es la planificación. Y esto es un deber también del área de recursos humanos. Al análisis del puesto de trabajo, descripción del perfil, y se necesita esa descripción del perfil porque de acuerdo a ello es que se hace la selección del personal. Entonces también otro aspecto que tenemos es el reclutamiento y selección. Ya cuando se tiene ese análisis del perfil, ese diseño de puesto, y sabemos qué necesita el puesto, qué es lo que compete en ese puesto, de acuerdo a eso entonces se recluta y se hace la selección del personal. Pero hay algo más que también debe ser ese Departamento de Recursos Humanos y que va relacionado con otro subsistema de administración, que es la formación y perfeccionamiento, que es, esto implica lo que es prever la escasez de la fuerza laboral. Entonces, si vemos que está en miras de que se vaya a retirar un empleado o que se suscita una vacante nueva, inmediatamente se empiezan a hacer las gestiones para adquirir un nuevo personal y de hecho trabajar sobre la formación de este. Entonces, esa también la evaluación del rendimiento y mejorar su desempeño futuro. La evaluación del rendimiento de los empleados y preveyendo el desempeño que pueda tener a futuro. Y ese elemento va muy acompañado de lo que es la formación. Entonces, si se le trabaja en la formación a ese empleado, se prevé también de ese modo el rendimiento que pueda tener de modo futuro. Entonces está también la retribución directa e indirecta hacia los empleados, que eso es también un factor que le corresponde también al área de recursos humanos. Y es que precisamente una
la retribución directa, pues está el pago del sueldo, que es como lo propio del contrato de un empleado. Pero también hay otras retribuciones indirectas que están como responsabilidad legal, derechos que le compete al empleado, bonos, bonificaciones, algunas otras retribuciones que pueda recibir el empleado. Y está también la gestión de la carrera profesional, en miras a la retención del empleado valioso, manteniéndolo actualizado. Entonces, esa gestión de esa carrera profesional es preservando ese buen talento que tiene la empresa, buen talento que tiene la organización. Entonces, hasta aquí llegamos. Continúo a mis compañeros. Buenas noches, mi nombre es Daniela de la Rosa. Yo voy a continuar con el tema de la planeación. Dentro de los factores que influyen en la planeación está la participación y soporte de la gerencia al más alto nivel, un enfoque disciplinado pero sencillo, la participación del personal a nivel operativo y la motivación a la creatividad, entre otras. Dentro de algunas ventajas y desventajas que podemos encontrar están las ventajas: la flexibilidad de la planeación, el equipo de trabajo eficiente, la optimización del tiempo y recursos, el funcionamiento para toda la empresa. Unas desventajas que pudimos encontrar están la limitada por la poca precisión de la información y por la incertidumbre de los hechos futuros. También está la planificación que tiene un alto costo, dado que es la base de una buena administración. Una adecuada planificación que requiere un gran esfuerzo. Bien está que la planificación puede ahogar la iniciativa, puede darse la tendencia a realizar una planificación excesiva y también puede demorar en algunos casos de las acciones. Dentro de las ofertas y demandas que se producen en una planificación están los factores de demanda que se basan en las tendencias pronosticadas en la actividad comercial. Y los factores de la oferta influyen la determinación del lugar y la forma de encontrar los candidatos con las habilidades requeridas para cubrir las vacantes. También tienes unos objetivos para los de políticas en los recursos humanos. Dentro de ellos están establecer la forma de trabajo, normaliza el proceso de selección de personal, aumenta la eficiencia de la empresa, mantiene la capacitación de los empleados, mejora la motivación laboral y por ende también la resolución de problemas, etcétera. Hasta aquí, esta parte de la planeación nos implica y nos ayuda a entender cómo nosotros debemos de cumplir una serie de paradigmas a seguir para poder obtener un buen resultado en un negocio o empresa. El proceso de contratación, sus fases de proceso de contratación, la integración, el reclutamiento y el proceso de selección. Podemos definir el proceso de contratación como aquella serie de interacciones que tiene la empresa y los postulantes a ocupar ese puesto. Esto ocurre hasta llegar a dicho contrato, a dicho acuerdo con el postulante. Este se caracteriza por una conversación o vamos a decir, por un pacto serio y de respeto que debe de seguir en la etapa del mismo, en fin de que tanto el empleador como el postulante se sientan cómodos, el postulante no se puede sentir afectado dentro de lo que son sus derechos de integridad personal. Además, es una serie de requerimientos que pueden cambiar dependiendo del tipo de país que estemos hablando.
no es un protocolo, vamos a decir, universal. Esta actividad es una de las más complicadas y a la vez importante porque la empresa atraviesa por un momento en la cual va a depender un factor muy importante de la empresa, que es el recurso humano. Contratar al personal adecuado es vital para el buen desempeño de cualquier negocio. Organizada, cuáles son las fases del proceso. El primero que podemos definir es la detención de necesidades del personal, que es la primera fase. El puesto vacante, que es donde se analiza el puesto que nosotros vamos a requerir. Podemos también decir que sigue la parte del reclutamiento, que es donde se analiza el perfil profesional de manera interna y externa. Luego de esto, del reclutamiento, ocurre la selección. Luego, en la selección, ocurre la selección del currículo, la entrevista inicial y también las aplicaciones de técnicas que utilice el empleador en dicha posición que vaya a requerir. Luego viene la toma de decisiones, cuando se comunica con los superiores, qué le parece y eso. Luego viene la penúltima etapa, que es la incorporación al puesto del trabajo. Y por último, ya sería la integración. Dentro de esos puntos mencionados, dentro de la fase, voy ahora a mencionar lo más importante. Una de ellas es la parte del reclutamiento. Una de ellas es la parte del reclutamiento, que es un conjunto de procesos, de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar una posición de cargos en la empresa. El reclutamiento exige una, obviamente, dependiendo del tipo de trabajo que sea, una rigurosa, vamos a decir, requerimiento para secuencia de lo que se vaya a realizar. La otra parte que podemos definir es la selección. ¿Cómo podemos definirla? Podemos decir que es el proceso mediante el cual se decide que se va a contratar o no a cada uno de los candidatos presentados para el puesto de trabajo que se necesita. El proceso típico incluye la determinación de las cualidades requeridas para el desempeño, obviamente, si el postulante va a ser eficaz para el trabajo, así como la evaluación de los candidatos de sus cualidades. El proceso de selección es donde se transmite, vamos a decir, un diálogo cuidadoso y dilatado y exigente, en el cual se convergen aspectos como la necesidad corporativa, el perfil deseado y, vamos a decir, el desarrollo de cada fase o seguimiento de las contrataciones. Por último, podemos decir la parte de la integración laboral, la podemos definir como el proceso de inserción y adaptación del individuo a una organización. Ya para llegar a esta etapa debe de cumplir o haber pasado a las otras. El proceso de selección es donde se transmite, vamos a decir, un diálogo cuidadoso y dilatado y exigente, en el cual se convergen aspectos como la necesidad corporativa, el perfil deseado y, vamos a decir, el desarrollo de cada fase o seguimiento de las contrataciones. Y por último, podemos decir la parte de la integración laboral, la podemos definir como el proceso de inserción y adaptación del individuo a una organización. Ya para llegar a esta etapa debe de cumplir o haber pasado a las otras. En esta etapa, ¿qué esperamos? Bueno, podemos decir que esta parte de integración tiene tres partes. Es la fase previa, la fase de encuentro y la fase de asentamiento. Una vez reclutado y seleccionado el empleado, lo más adecuado para cumplir con las funciones es ir orientándolo dentro de la posición, así puede llevar a cabo una mejor integración de esto. Y en esto la empresa, para que así puedan realizar de manera eficaz las funciones requeridas de los puestos de trabajo, lo integra con los otros empleados que sean ya sean de su puesto. También dentro de lo que es la integración tenemos
tanto ya se dispone del personal necesario para ocupar los diferentes puestos diseñados en la empresa, se ha de llevar a cabo una formación profesional para cada uno de los trabajadores para que estos conozcan y adquieran todo tipo de información sobre la realización de sus funciones y puedan así llevarlas y desarrollarlas con mayor facilidad y eficacia. Una de las condiciones indispensables para asegurar un buen rendimiento del trabajo en la empresa es que sus empleados tengan los conocimientos, las habilidades y las experiencias necesarias para llevar a cabo sus trabajos eficientemente, no tan solo el día de hoy, sino también en un futuro próximo. La formación y el desarrollo del personal son factores claves para conseguir un buen rendimiento. La formación es el esfuerzo planificado y sistemático para adquirir los conocimientos, habilidades o las actitudes necesarias para poder llevar a cabo eficientemente un trabajo o una tarea determinada. Desarrollo es la mejora general de los conocimientos y las habilidades de una persona por tal de capacitarla para llevar a cabo una función futura en la organización. El objetivo de las políticas de formación y desarrollo de una es asegurar un rendimiento empresarial satisfactorio en el presente y en el futuro, mediante el aprendizaje y adquisición de conocimientos y habilidades a los diferentes miembros integrados en la empresa. Una política apropiada de formación y desarrollo puede tener todo un seguido de efectos positivos en la producción, como es la mejora del rendimiento, ya que aumenta la productividad y posibilita la flexibilidad y la movilidad de los puestos de trabajo. También tiene efectos positivos sobre el personal, ya que reduce el asentismo, menos rotación y abandono del trabajo, incrementa la motivación, mejora el clima e integra a los trabajadores. Asimismo, también tiene efectos positivos sobre la actividad directiva, ya que facilita la introducción de nuevas tecnologías, mejora la comunicación, facilita la delegación y posibilita la retención de buenos candidatos y futuros empleados. Las actividades de formación y desarrollo se llevan a cabo mediante un proceso que empieza por la identificación de las necesidades de esa formación y desarrollo, una planificación adecuada, y también facilita y finaliza en la fase de ejecución. Este proceso consta de distintas fases, tal y como se muestra en el gráfico siguiente. Las fases son la evaluación de las necesidades, la especialización de los objetivos, diseño del programa y selección, implantación del programa, evaluación de los resultados y feedback o referencia. La primera fase es la evaluación de las necesidades de formación. Se puede realizar para toda la organización o por departamentos, grupos de trabajo o individuos concretos. La obtención de la información se puede llevar a cabo por diferentes métodos, como la evaluación de la información ya existente, entrevista de detección de necesidades o autoanálisis de necesidades. Finalmente, la primera etapa, se obtendrá una descripción de las necesidades de formación y de las personas implicadas, indicadores de la situación actual y los objetivos concretos del aprendizaje. A partir de aquí, se puede pasar a la segunda fase. La segunda fase es la especialización de los objetivos de formación. Consiste en determinar las áreas de prioridad de entre las necesidades formativas identificadas en la primera fase del proceso. De esta manera, se podrá especificar qué es lo que el individuo del departamento o la organización serán capaces de poner en práctica después de haber completado el programa de la formación. En la tercera fase es el diseño del programa y selección del método de formación. Esta fase implica la sistematización de una serie de actividades sobre las cuales se respaldan las acciones formativas
Por tanto, el diseño del programa requerirá un conjunto de acciones sobre los aspectos como el número de personas que se formarán, los calendarios y las actividades formativas, tendrán lugar dentro o fuera de la empresa, el horario laboral, la selección de formadores o empresas externas, los presupuestos, los medios y los equipos necesarios, entre otros. Del mismo modo, seguimos con la cuarta fase. En esta cuarta fase, denominada la implantación del programa de formación, es la parte operativa del proceso de formación, es decir, pasar a la acción y poner en práctica el programa planificado. La evaluación y feedback son las últimas fases del proceso de formación, la cual consiste en recopilar información de los participantes de las actividades formativas, por tal de decidir si es necesario repetir la formación en el futuro. La evaluación tendría que informar, o sea, el feedback, todas las fases anteriores del proceso de formación para poder introducir cambios o modificaciones. Continuamos con el desarrollo de la carrera profesional, que esta es una actividad organizada, estructurada y en continuo proceso, que reconoce a las personas como un recurso vital de la empresa. Es preciso señalar que mientras que la carrera profesional es responsabilizada exclusivamente por el individuo, la gestión de la carrera profesional es una responsabilidad que comparten individuos y organizaciones. Esta también prevé en cierta medida la desmotivación y estimula el desarrollo del potencial de los empleados. El diseño y la aplicación de un programa eficaz de perfeccionamiento de una carrera profesional exigen que los directores tengan que tomar decisiones creativas. El programa de perfeccionamiento consta de 3 fases: la fase de evaluación, la fase de orientación y la fase de perfeccionamiento. En la fase de evaluación del desarrollo de una carrera profesional consiste en una serie de actividades que engloban la autoevaluación y la evaluación por parte de la empresa. El objetivo es identificar la valía y las carencias de los empleados. Este reconocimiento ayuda a elegir una carrera profesional adecuada y determinar los puntos débiles que tienen que superar para alcanzar sus objetivos profesionales. Las herramientas utilizadas por la empresa para la autoevaluación son los cuadernos de trabajo, talleres de trabajo, entre otros. Y las utilizadas para la evaluación son los programas de evaluación, los test psicológicos, la evaluación de rendimiento, entre otros. La fase de orientación del desarrollo de esta carrera profesional consiste en determinar el tipo de carrera que quieren desarrollar los empleados y qué pasos deben seguir para convertir en realidad sus objetivos profesionales. Los 2 métodos más importantes son los que se pueden llevar a cabo: la orientación de la carrera profesional con el asesoramiento individual y los servicios de información. Los métodos más frecuentes para proporcionar información a los empleados son la publicación interna de puestos de trabajo, los inventarios de habilidades, los programas de trayectorias profesionales y los fondos de recursos para la carrera profesional. Seguimos con la evaluación del desempeño, también conocida como evaluación del rendimiento, que es un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados
relacionados con el trabajo con el fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado y si podrán mejorar su rendimiento. La evaluación del desempeño también consiste en la identificación, medición y gestión del rendimiento humano en la empresa. Las herramientas para evaluar el desempeño empresarial están los indicadores de la gestión, la actuación de los proveedores, satisfacción del cliente, auditoría interna, seguimiento a las no conformidades, seguimiento a la mejora continua. Con el fin de facilitar la gestión del rendimiento, la evaluación de orientarse hacia el futuro y hacia lo que los trabajadores pueden hacer para desarrollar su máximo potencial en la empresa. Además, esta se ocupa de que los individuos han hecho un periodo determinado relacionado con lo que cabe esperar de este para el cargo que ocupa. El sistema de retribución, la actividad de retribución está integrada normalmente en la planificación estratégica de recursos de la organización. Esta es uno de los elementos más importantes para que los trabajadores acudan cada día a su trabajo y dediquen más o menos esfuerzo, compromiso y conocimientos. Además, las decisiones retributivas que toma una empresa dan lugar a un perfil o estrategia retributiva global que de forma deliberada puede variar dependiendo del grupo de empleados. La retribución total de un empleado está compuesta por 3 elementos: salario base, incentivos salariales, prestaciones, retribuciones directas. El primero de estos es el salario base, que es la cantidad fija que recibe un empleado, ya sea mensual, semanal o por horas. El segundo son los incentivos salariales utilizados, esto para incentivar al personal que obtenga altos niveles de rendimiento. Y el tercer y último elemento que entrega la retribución total son las prestaciones, también denominadas retribuciones indirectas, que son para aquellos trabajadores que con un alto cargo de organización. Algunas de las prestaciones indirectas son las retribuciones en especie del coche empresarial y de las empresas. No cabe duda que la retribución de un trabajador es un indicador de prestigio y de poder. Las empresas deben establecer un plan de retribución que se adecue a los puestos de trabajo y que permita a la empresa cumplir con sus objetivos estratégicos. Por tanto, las empresas deben crear un sistema de retribución justo y que se adapte a ello. Para ello, la empresa emplea unos principios que le ayudan a diseñar un buen sistema de retribución. El primero de ellos es la equidad interna, en el que se compara salarialmente los puestos de trabajo de la empresa. Para ello se toma referencia de las contribuciones que un individuo realiza y las habilidades o conocimientos que aplica. Por tanto, si un puesto de trabajo realiza contribuciones similares, deberá tener la misma retribución. El segundo es la competitividad externa, en el que se comparan los niveles retributivos en la relación a otras organizaciones y otros competidores. El tercer principio hace referencia a los reconocimientos. Las diferencias individuales trata de reflejar en el sistema retributivo los distintos niveles de rendimiento, competencias o habilidades de las personas. El último principio a considerar es en relación a la administración del sistema retributivo de la empresa. Este hace referencia a realizar una planificación por los posibles cambios que se puedan dar en el futuro. Así pues, la empresa debe diseñar un sistema de retribuciones basadas en los criterios explicados anteriormente, por tal de que la retribución no sea un factor desfavorable para atraer, retener y motivar a los mejores empleados que puedan encontrar. Para concluir,
con dichos subsistemas ya mencionados. Hay que tener en cuenta que la retribución es un coste bastante elevado para las organizaciones, pero un fuente de ingresos para los trabajadores, y que cada uno de los subsistemas de las organizaciones son de suma importancia para su desarrollo, tanto ahora como en el futuro. Muchas gracias.